No podemos dejar de hacer un llamado a la Fuerza Armada venezolana. La Fuerza Armada venezolana no puede seguir silente. La Fuerza Armada venezolana no puede seguir callada frente a la ruptura de la Constitución. Nosotros sabemos que la inmensa mayoría de los oficiales de la Fuerza Armada están en contra del caos que sucede en Venezuela. Nosotros sabemos que los oficiales de las Fuerzas Armadas sufren en su inmensa mayoría el mismo drama del costo de la vida, de la violencia. Nada más el año pasado y este año han matado centenares de oficiales de las Fuerzas Armadas y de policía para robarle el arma. Sabemos que las Fuerzas Armadas sienten vergüenza hoy de su institución. Por eso queremos hacer un llamado de conciencia a la Fuerza Armada venezolana. Así como nosotros no vamos a aceptar nada contrario a la Constitución, nosotros esperamos que nuestra Fuerza Armada sea el primer guardián de la democracia y la Constitución en Venezuela, y que la Fuerza Armada venezolana se convierta en parte de la solución de la democracia en el país y nunca se convierta en el obstáculo que impida que la Constitución y la democracia reinen en Venezuela. Por eso, el llamado que hacemos a la Fuerza Armada es que el país aguarda para quienes tienen nada más y nada menos que la responsabilidad de tener bajo su custodia el poder del pueblo venezolano, a que ellos también tengan la responsabilidad de luchar para que Venezuela tenga una democracia como está en la Constitución y no como está dictada por quienes reciben órdenes de la Sala Constitucional. Esta Asamblea Nacional, además de dar este mensaje el día de hoy, vamos a hacer la convocatoria para diferentes acciones de calle en las cuales esperamos que el pueblo nos acompañe. Sabemos que hay miedo en este momento, sabemos que hay represión, pero este es el momento de ponernos de pie. Y nosotros vamos a ponernos de pie junto con el pueblo venezolano a convocar a diferentes acciones de calle para este sábado, para la próxima semana, para que junto con la protesta del pueblo por el hambre, también haga la protesta por la falta de democracia. Venezuela tiene hambre. Venezuela tiene hambre de alimentos, pero Venezuela también tiene hambre de libertad. Venezuela tiene hambre de justicia. Venezuela tiene hambre de democracia. Venezuela es un país hambriento por cambio. Y esa hambre del pueblo venezolano, se va a transformar en fuerza en la calle para protestar aquí en la Asamblea, protestar en todos los rincones del país, para que esa determinación de un pueblo, que lo único que pide es votar, se pueda materializar con la presión del mismo pueblo venezolano y la solidaridad de todas las democracias del mundo. De manera que este mensaje que damos hoy como Parlamento es la ratificación de que estamos frente a un golpe de Estado, de que ese golpe de Estado lo que esconde es darle todo el poder a Maduro para que siga desfalcando el país, pero que Venezuela sepa que aquí estamos de pie, que vamos a seguir trabajando, que vamos a seguir destapando la corrupción que hay desde los CLAP hasta las endeudas, hasta el tema de lo que significa estas empresas mixtas, que vamos a seguir legislando para que haya leyes distintas de democracia y darle al pueblo los derechos que merece, pero también que convocamos a todo el pueblo venezolano, incluyendo las Fuerzas Armadas, a defender la Constitución, a defender la democracia, a defender nuestro derecho de lo que pide el mundo entero, que es tener un proceso de votación, un proceso electoral que permita que el pueblo venezolano sea el que abra la puerta a un futuro distinto. Vamos a convocar para este sábado acciones de calle.
y vamos a convocar para la próxima semana una gran acción de calle. ¿Por qué no decirlo? Porque no queremos que el gobierno venga a reprimir desde ya. Lo vamos a hacer en su momento y lo vamos a hacer en compañía del pueblo venezolano en todos los rincones del país. Hay quienes pueden pensar, y con esto finalizo, que estas sentencias de ayer y de anteayer son sentencias que demuestran una fuerza que tiene el gobierno. Créanme que no es así. Este gobierno es tan débil, este gobierno está tan fracturado, este gobierno está tan corrompido, este gobierno está tan decadente que lo único que le queda es violar a la Constitución. Nicolás Maduro ha perdido la legitimidad, ha perdido la autoridad, ha perdido cualquier vestigio de gobernar con la Constitución y por eso lo único que le queda es la fuerza bruta, por eso lo único que le queda es la represión, por eso lo único que le queda es el miedo. Pero frente a eso está el pueblo venezolano decidido hoy, más que nunca, a cambiar la historia de Venezuela. Denuncian a los magistrados de la Sala Constitucional. Ustedes no van a salir impunes de esto. Vamos a hacer las demandas dentro de Venezuela para agotar la instancia en la Fiscalía, pero también vamos después de esas denuncias internas a todas las instancias internacionales. Magistrados de la Sala Constitucional, ustedes están cometiendo crímenes de lesa humanidad. Véanse en el espejo de los que han sido sancionados por violar los derechos humanos. Hoy, mañana o pasado mañana los va a alcanzar el brazo de la justicia, porque ustedes lo que han hecho es criminalizar la democracia en el país. Vamos a hacer denuncias contra los magistrados dentro y fuera de Venezuela por crímenes de lesa humanidad, para que quienes violen la Constitución en Venezuela y violen los derechos de los venezolanos sepan que hoy se pueden creer Superman, pero mañana serán perseguidos por destruir la democracia en Venezuela. Si tuvieran alguna pregunta, bienvenido sea. Hay medios de comunicación que quieren hacer una pregunta. Gamela González, Nuevo País. ¿Quién? Sí, diputado. Una de las primeras preguntas sería, ¿está la oposición preparada para enfrentar una dictadura? La segunda pregunta sería, ¿ustedes no consideran, a modo de mea culpa, después de que hemos llegado hasta aquí, que el no haber hecho presión para que la situación con Amazonas se normalizara ha devenido en esto que ocurre hoy, donde el TSJ pretende suplantar las facultades legislativas de la Asamblea Nacional? Y tercero, ¿cuáles van a ser entonces esas acciones, incluso frente a la posibilidad de que el gobierno y el TSJ, tomando en cuenta que la Asamblea está en desacato y va a asumir esas facultades legislativas, lo saque del Palacio Legislativo? Varias cosas, Gaby. En primer lugar, con el tema Amazonas. Lo primero que tenemos que entender con el tema Amazonas es que no es un tema legal. Eso no es un tema constitucional, eso no es un tema de tribunales, eso es un tema político. El propio Nicolás Maduro ha dicho varias veces que él le ha dado órdenes a no sé quién y a quién más para destrabar el supuesto desacato de la Asamblea. Eso es un tema político, eso no es un tema legal. Nosotros hemos hecho las distintas formalidades que el TSJ pidió simplemente para que no tuvieran excusa. Cuando yo asumí la presidencia el 5 de enero, el lunes siguiente, el 9, hicimos exactamente el ritual que pidió el TSJ para desincorporar a los diputados de Amazonas y quitar la excusa del desacato. E inventaron entonces una nueva excusa, que era que tenía que hacerlo la Junta anterior. La Junta anterior también lo hizo, siguiendo los mismos rituales, de manera que allí no puede haber mea culpa, porque lo que hemos hecho es una y otra vez el ritual que pide el TSJ. Pero repito, eso no es un problema legal, eso es un problema político, y el problema político es que el gobierno, cuando nosotros logramos el triunfo en diciembre del 2015, nunca reconoció el triunfo del pueblo venezolano y ha desconocido a esta Asamblea Nacional. Desde ese mismo momento, Nicolás Maduro está fuera
fuera la Constitución. El 5 de enero, cuando asumí la presidencia, lo dije muy claro: Nicolás Maduro está fuera de la Constitución y el deber del pueblo venezolano este año es arrancarle a Nicolás Maduro las elecciones que corresponden, como nos robaron el referéndum, o las elecciones de gobernadores, o las elecciones de alcalde. Y ese es el llamado que hoy los diputados le hacen al país. Vamos a ponernos todos de pie para arrancarle a quienes han secuestrado la Constitución el derecho al voto y las elecciones que corresponden a este año. Morales, Diario El Nacional. Buenos días, diputado. Buenos días, Maru. Quería saber si a esta hora, tomando en cuenta que la sentencia fue publicada anoche tarde, pero ya ha transcurrido mediodía de hoy, si ustedes se han comunicado con las delegaciones de los gobiernos que en la OEA el día martes respaldaron que se hicieran acciones diplomáticas para recuperar la democracia en Venezuela, y saber si ustedes pues han establecido algún tipo de conversación a esta hora o tienen previsto hacerlo en las próximas horas para que esas gestiones que ellos se comprometieron allí, esas 20 naciones, a ir adelantando en las próximas semanas, pues tengan una fecha más cierta, ¿no? Dada la gravedad. Y la otra, ¿qué palabras tiene usted, diputado, para los diputados del Gran Polo Patriótico que fueron electos en la misma elección, el mismo 6 de diciembre, para los electores de esos diputados y para las personas que siguen a esta hora y después de todo lo que ha pasado respaldando al presidente Nicolás Maduro y justificando las decisiones de los abogados que están legislando desde la Sala Constitucional del TCJ? Muy buena pregunta, Maru. Fíjate, en el mundo entero, quizás nosotros no lo vemos porque estamos acá, pero desde la madrugada, la cantidad de llamadas que he recibido de cancilleres, de gobiernos, de medios de comunicación extranjera, a mí me ha dejado verdaderamente impresionado, pero al mismo tiempo satisfecho de la solidaridad que hay con Venezuela. No estamos solos en ese sentido. Fuera de Venezuela hay una lectura nítida, absolutamente nítida de lo que está pasando. Nadie me ha llamado a preguntarme qué pasa en Venezuela, sino todo el mundo me ha llamado a decir cómo es posible que haya dado un golpe de Estado Nicolás Maduro con el Tribunal Constitucional. Es decir, hay una claridad absolutamente prístina de que en Venezuela hubo un golpe de Estado. Y lo más importante es que estos gobiernos con los cuales me he comunicado, cancilleres, presidentes en 2 ocasiones y con distintos parlamentos de América Latina, todos están absolutamente a la orden del pueblo venezolano para acompañar con la presión que se merece nuestro pueblo de lograr que esa presión se materialice en elecciones, en democracia y en restitución de la Constitución. Es el momento más duro que nos ha tocado en todos estos años, pero también es el momento en el cual hemos tenido una respuesta solidaria, directa, inmediata de la comunidad internacional, y eso tiene que ser para nosotros una energía adicional para seguir luchando por lograr que en Venezuela quien reine sea no Nicolás Maduro, sino quien reine sea la Constitución y la ley para los venezolanos. En segundo lugar, hay una segunda pregunta que hace Maru que es muy importante. Yo estoy seguro que los propios diputados del PSUV deben sentir vergüenza de lo que está pasando. Los mismos diputados del PSUV, cuando vienen por estos pasillos, de las cosas que hacen ellos es desmarcarse de la locura que está sucediendo en Venezuela. Ellos mismos no comparten ni el caos, ni la destrucción, ni el hambre. Lamentablemente ellos se han convertido en rehenes también, pero el nivel de fractura, división y descontento que hay en el PSUV es enorme, y Dios permita que muy pronto todo eso salga público para que nos demos cuenta que simplemente se trata de Nicolás Maduro el que está cometiendo estas locuras, y que él es la persona que está impidiendo que nuestro país tenga el futuro que merece, el futuro de libertad, de progreso, de armonía, de paz que merecemos los venezolanos y que no podemos renunciar los venezolanos. Este tipo de sentencias se hacen para desmoralizar al país. Este tipo de sentencias se hacen para que la gente pierda la esperanza. Este tipo de sentencias
conferencias se hacen para que la gente piense que el gobierno es poderoso. Pero aquí queremos mandar un mensaje muy claro. Es todo lo contrario. Poderoso es el pueblo venezolano. Poderosos son los diputados que vienen a luchar acá. Poderoso es una madre que hace cola para luchar por su familia y no descansa. Poderosos son los venezolanos que van a validar por sus partidos políticos. Poderosos son los estudiantes que hacen las elecciones por encima de las reglas del CNE. Poderosa es Venezuela y esa es la que va a ganar. Mariana Dibarro, Vivo Play. No. Diputado, buenos días. En primer lugar, usted dice que la sentencia es basura y la rechazan, como en anteriores oportunidades han rechazado otras sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, y el primer mandatario ha seguido emitiendo sentencias a través de la Sala Constitucional, ha seguido sin convocar las elecciones ya vencidas y además amenaza con salirse de la OEA por considerarla injerencista. Entonces, ¿qué escenario se vislumbra si pareciera que el gobierno nacional no hiciera caso a las pretensiones o a las intenciones que tiene el pueblo venezolano y la oposición en este caso? Y en segundo lugar, usted hace un llamado a respetar la Constitución para que el gobierno la respete, y por Constitución las elecciones generales tocarían para diciembre de 2018. ¿Qué escenario se ve? ¿No sería mejor convocar unas elecciones regionales que son las que ya están vencidas? ¿O cómo lograr en este caso las generales, como usted dice, para lograr el cambio principal en el gobierno? Muy bien, muy buena pregunta. En la medida en que el gobierno se va alejando de la Constitución, en la medida en que Nicolás Maduro se sale de la Constitución, en la medida en que el gobierno hace lo que le da la gana, se los repito y se los digo claramente, en esa medida no estamos frente a un gobierno fuerte, sino que estamos frente a un gobierno que está cavando su propia tumba. Un gobierno que no tiene ni pueblo, que no tiene ni gobernabilidad, que no tiene liderazgo, que no tiene apoyo internacional, que no tiene autoridad, que no tiene legitimidad. Es un gobierno derrotado. Es un gobierno que está absolutamente en la derrota. Y esto lo uno a la segunda pregunta. Haga cualquier elección. Si el gobierno hace unas elecciones de concejales nada más, el gobierno sabe que es su punto de muerte. Si el gobierno hace elecciones de gobernadores y alcaldes, sabe que está derrotado y que es un gobierno que colapsa y que se descalabra. Por eso lo hemos dicho de manera clara, este es un gobierno derrotado. Si va a elecciones, las va a perder todas. Y si no va a elecciones, es un gobierno que está caído por ser un gobierno antidemocrático. A nosotros lo que nos toca es resistir y empujar al mejor camino, que es el camino de las elecciones. Pero saber que estamos frente a un gobierno, y lo dije también el 5 de enero, que tomó la decisión de que no se hagan elecciones en Venezuela. Y por eso el mundo entero hoy está cerrado en que en Venezuela tiene que haber elecciones. Si a Nicolás Maduro le doliera la muerte de los venezolanos por hambre, si a Nicolás Maduro le doliera esos bebés que se mueren porque no comen, si a Nicolás Maduro le diera dolor esos niños de la calle que asesinan a miembros de la Fuerza Armada, si a Nicolás Maduro le diera dolor esos abuelos que tienen que debatir entre comer o comprar una caja de medicina, él renunciaría. Pero lo grave de todo esto es que a Nicolás Maduro no le importa el pueblo venezolano. Lo único que le importa es mantenerse en el poder, y por eso ha concentrado todo el poder en sus manos. Pero se equivoca, se equivoca. El paso siempre de los dictadores antes de caerse es la arbitrariedad, es el miedo, es la concentración de poder. Y frente a eso, hoy más que nunca, la determinación nuestra, la democracia, la Constitución, las elecciones, el cambio social, la protesta social, para lograr derribar esos muros que ha construido Nicolás Maduro. Beatriz Adrián, Noticias Caracol. Adelante, Beatriz. Cuando ocurrió en Perú, lo llamaron Fujimorazo. ¿Cómo lo califica usted, presidente de la Asamblea Nacional? Mira, al final nosotros tenemos que llamar esto, como lo dije desde el principio, de manera clara. Esto no tiene otro nombre que un golpe de Estado y una dictadura en Venezuela. No hay otro nombre. Hoy Nicolás Maduro tiene todos los poderes de la Constitución de manera ilegal, otorgados por una sala constitucional ilegalmente. Hoy la Constitución en Venezuela no vale para nada. Hoy en Venezuela no hay Constitución, y lo que nos toca a nosotros es defender que quien reine y gobierne en Venezuela sea la Constitución,
sea la ley y sea la justicia. ¿Por qué esperar hasta el sábado para movilizar a los ciudadanos que se enteran apenas hoy, amanecen con esta decisión? Lo importante es que el pueblo venezolano sepa con claridad lo que está pasando. Ayer el Tribunal Supremo de Justicia dio un golpe de Estado. Le quitó todos los poderes a la Constitución, al pueblo venezolano, y se los dio a Nicolás Maduro. Y el pueblo venezolano lo que exige hoy es que haya elecciones. Y el mundo entero lo que pide es que haya elecciones. Y Venezuela lo que quiere es la salida de paz de unas elecciones. Nicolás Maduro no puede estar por encima de la Constitución. Y esta asamblea, electa por 14 millones de venezolanos, exige que nosotros tengamos elecciones para cambiar este sistema de hambre, de corrupción, este sistema que lo que hace es empobrecer y destruir la calidad de vida de los venezolanos a través de la fuerza del voto. Nicolás Maduro no podrá más que el pueblo venezolano. Mildred Manrique, 800 Noticias. Buenas tardes, diputado. Van ya muchos años en los cuales la oposición sigue con el mecanismo de convocar marchas, protestas, incluso protestas sorpresas, en donde los resultados han sido los mismos. El gobierno sigue atacando, sigue accionando, esta vez contra el Parlamento venezolano. ¿Qué garantías hay de que esta nueva estrategia o esta convocatoria para el sábado pueda traer resultados para los venezolanos que incluso lo escriben día a día en las redes sociales, que están cansados de salir a marchar, por ejemplo? Mildred, hay una cosa que es importante. El gobierno está dando estos golpes de Estado y está materializando este golpe de Estado. Pero yo le pido a todos los venezolanos que también veamos las cosas al revés. Veamos en qué situación está Maduro. Un presidente que se ha convertido en una raya internacional. Un presidente con que nadie se quiere retratar. Un presidente que no tiene aliados. Un presidente que en toda la comunidad internacional lo ven como un pobre déspota que lo que está haciendo es matar de hambre a su pueblo. ¿Cómo está Nicolás Maduro hoy? Derrotado. No tiene ni 20% en las encuestas de apoyo popular. Está tan derrotado que no quiere ir a elecciones. Está tan derrotado que su primer enemigo no es la intervención gringa o el golpe de Estado, sino las elecciones. Un Nicolás Maduro que nadie le hace caso, que todo el mundo lo ve como un títere. Un Nicolás Maduro que ha perdido la autoridad y la legitimidad. De manera que yo creo que también tenemos que ver cómo el gobierno ha recibido verdaderamente derrotas impresionantes. Nada más y nada menos que el vicepresidente de Nicolás Maduro está acusado con pruebas de narcotráfico y terrorismo. Nada más y nada menos que todas las naciones de la OEA dicen que en Venezuela no hay democracia. Nada más y nada menos que esta Asamblea Nacional ganó con 14 millones de votos. De manera que yo los invito también a ver todo lo que ha sido esta lucha difícil, pero los logros que hemos tenido y sobre los cuales nosotros no tenemos otra cosa que seguir luchando y seguir marchando y seguir resistiendo. ¿Es duro el camino? Absolutamente. Es difícil, muy difícil, lleno de obstáculos. Y podrán venir cosas más difíciles, más represivas y más violentas. Pero en la medida en que nosotros tengamos la determinación, tengamos la decisión clara, créanme que el bien siempre le gana al mal, la libertad siempre le gana a la tiranía, y Venezuela lo va a demostrar como lo ha demostrado a lo largo de su historia venezolana. Penúltima pregunta, Mari Trini, TV Venezuela. Gracias. Diputado, quisiéramos consultarle, ustedes se han paseado por el escenario de la toma física de las instalaciones, tomando en cuenta que justamente en este momento hay protestas a las afueras. Totalmente, eso es una posibilidad. En Venezuela no hay certeza de nada. Nosotros venimos aquí todos los días amaneciendo a ver cuál es la crisis de hoy que el gobierno crea para destruir más el país, para destruir más a la democracia, para desmoralizar a Venezuela. Pero lo importante, y quiero que esto les quede claro, cada paso que da Maduro fuera de la Constitución, cada paso de arbitrariedad que sigue dando Maduro fuera de la democracia, eso no lo hace más fuerte. Eso lo que hace es cavar la tumba de Nicolás Maduro, lo pone en cuenta regresiva. De manera que Nicolás Maduro, que se llena la boca hablando de Constitución y democracia, hoy nadie, ni dentro ni fuera de Venezuela, le cree una palabra. Es un presidente que perdió el liderazgo, la legitimidad, la autoridad, y por lo tanto
tanto, lo único que le queda es la fuerza bruta. Y esa fuerza bruta lo que lleva es que sea un presidente que cada día lo que está es cavando su propia tumba y por lo tanto le tiene tanto miedo a las elecciones y al pueblo venezolano. Última pregunta, señor presidente. Fernando Dinedo, Carabota Digital. Buenas tardes. Adelante, Fernando. Usted mismo ha dicho en sus palabras que se trata de un golpe de Estado y dijo que se declaran en desobediencia ante el Tribunal Supremo de Justicia. Hay un artículo que los ampara para declararse en desobediencia por ruptura del hilo constitucional. Usted no ha dicho que se declaran en desobediencia ante el gobierno nacional. ¿Es así? ¿No es así? Por favor. Hoy estamos hablando de la sentencia. Una sentencia que lo que viene es a otorgarle todo el poder a Maduro. Una sentencia que lo que hace es darle la potestad al gobierno de endeudarse o de hacer contratos petroleros sin pasar por el control de la Asamblea. Y frente a esa realidad y frente a las otras sentencias que han habido, nuestra posición ha sido la misma. Seguir en la misma lucha, seguir en nuestro trabajo, seguir acumulando la fuerza del pueblo y seguir en la pelea porque en Venezuela haya elecciones. Eso significa no solo desconocer a la sentencia del TCJ, sino lo más importante, Fernando, que nosotros lo único que conocemos, nos apegamos y queremos que en Venezuela reine es la Constitución venezolana. Ese para nosotros debe ser el único tablero en el cual se tomen todas las decisiones en el país. Señor presidente, me permite informarle que el encuentro con los medios de comunicación ha concluido. Muchas gracias a todos y estamos a la orden. Muchas gracias.